Bueno, buenos días, mi nombre es Reina Manzanares, somos el grupo número 2 y nuestro tema a exponer es la lectura y la ortografía, de la cual se desglosan varios temas que mis compañeros hablarán más adelante. En breve daré una pequeña introducción. El español se asimila al resto de las lenguas de escritura alfabética, en las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, aunque en todas ellas existen combinaciones de grafemas para representar algunos de sus fonemas. La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura, forma parte de la gramática narrativa, ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de puntuación. La lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos negativos e interactivos de cualquier lector. Le permite construir con facilidad nuevos conocimientos. Entonces llegamos a la conclusión de que la lectura y la ortografía son importantes porque la lectura nos ayuda a comprender y tener nuevos conocimientos de cualquier texto que estemos leyendo y al mismo tiempo vamos mejorando nuestra ortografía. Bueno, yo les vengo a hablar de los tipos de ortografía en la lengua española. Pase a la siguiente diapositiva. El 17 de diciembre de 2010, en una sesión conjunta del Pleno de la Real Académica Española, RAE, y la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, bajo la presencia de los Prí- Príncipes de Asturias, se presentó en la sede institucional de la RAE la nueva edición de la ortografía de lengua española, que viene a sustituir a la anteriormente vigente en 1999. Pongan la siguiente diapositiva. El abecedario español consta de 27 letras. La CH, CH y la doble L, EY no son letras independientes, son dígrafos. Solo son propiamente letras los signos gráficos simples. La palabra que comienza con CH aparece con la letra C. Las palabras que comienzan con doble L aparecen con la letra L. Siguiente diapositiva. La RAE ha propuesto un solo nombre para cada una de las letras del abecedario. Siguiente diapositiva. Los nombres de las letras. La doble L, E, no doble L. B, no B, B larga, B grande, B alta. B, V, no B, B corta, B pequeña. W, W, no W. Y, no Y, R, no R, doble R, doble R. Y aquí pasa mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Gustavo Padilla y yo les vengo a hablar permítanme. Sobre el uso de mayúsculas y minúsculas. El uso de mayúsculas o minúsculas es escribir una palabra con su primera mayúscula y las letras restantes en minúsculas. En el sistema de escritura con distribución de mayúsculas y minúsculas, el término también puede referirse a la elección de la carcasa aplicada al texto. Sirven para distinguir y jerarquizar las palabras, también clasifican y facilitan la comprensión de lo que se lee. En general, las minúsculas iniciales se usan en los nombres comunes con los que podemos referir todos los individuos de una especie. Por ejemplo, un hombre, un perro, un gato y una ciudad. El uso de la mayúscula ya puede ser al comienzo de todo un texto, después de un punto
sea punto y aparte o punto y seguido, o con los nombres propios y apellidos, las iniciales, apodo, los títulos oficiales de organismo, instituciones, términos geográficos, etc. Nunca llevan una mayúscula inicial, perdón, los días de semana, los meses, estaciones del año, los nombres propios de personas o de cosas que se usan de manera genérica, Celestina, Don Juan, por ejemplo, Quijote, Cabreles, Rioja, se escriben con mayúscula inicial salvo que la mayúscula venga dirigida a la puntuación. Las palabras siguientes, por ejemplo, los tratamientos de usted, señor, don, fray, san, y la mayúscula que aparece en una firma es el lugar gráfico donde rápidamente puede ser el grado de una autoevaluación de una persona. La mayúscula representa el yo del analizado, de las minúsculas que le siguen simbolizan los demás, estos otros que nos rodean al mundo. Y también les vengo a hablar sobre las nuevas reglas de los prefijos. Permítanme. La, la regla de los prefijos, por ejemplo, prefijos con espacio que los separa, cuando nos afecta a varias palabras que comportan como una unidad, el prefijo será separando por un espacio. Por ejemplo, vice, primer ministro, ex joven de los mandados, pro derechos humanos, ex alto comisionado a la paz. Unidos a las palabras que lo acompañan, puede ser antinuclear, anteayer, vicepresidente, exmujer, sobrepoblar, antimafia. Una combinación de prefijos cuando se repite a sí mismo, el prefijo cuando vienen varios prefijos a una misma palabra. Estos irán unidos entre sí al sustantivo formado de una palabra, ya sea antipostmodernista, súper inteligente y antisemita. Por ejemplo, también con guión, ya sea el prefijo se escribirá con guión cuando la siguiente palabra comience con mayúscula o sea número. Super 15, sub 18, pro Clinton, anti-Trump, anti-Osea y pro EU. Los dejo con mis siguientes compañeros. Compañera Sofía, a usted le toca el extranjerismo. Perdón, ese no es mi tema, pero supongo que lo voy a leer. Los extranjerismos son una expresión que un idioma toma de otro, sea para llenar un vacío semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes. Puede mantener su grafía y pronunciación original, en cuyo caso es gramática tradicional, se le da el nombre de barbarismo o puede adaptarse a la lengua que lo acoge o lo adapta. Un extranjerismo lo podemos tomar de ejemplo muchas cosas que nosotros hemos adaptado a nuestra lengua como necesidad básica de comunicación. Por ejemplo, frases que nosotros comúnmente utilizamos como qué heavy estuvo eso o cosas así son extranjerismos que hemos adaptado a nuestra lengua y que podemos acogerlo, pero puede también caer en el error de ser llamado un barbarismo.
Ahora los dejo con el siguiente compañero. Está el compañero Lino. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente hasta eliminación de la tilde. La eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres demostrativos. La palabra solo, tanto como cuando es adverbio y equivalente a solamente, solo llevaba un par de monedas en el bolsillo, como cuando es adjetivo. No me gusta estar solo. Así como cuando los demostrativos este, ese, aquel y sus femeninos y plurales funciona como pronombres. Este tonto, este es tonto, quiero aquel. O como determinantes, aquellos tiempos, la chica esa. No deben llevar tilde según las reglas generales de la acentuación, bien por tratarse de palabras determinadas en vocal o en S. En este caso, de aquel por ser aguda y acabar en consonante distinta de N o S. Las posibles ambigüedades se resuelven por el contexto. Por ejemplo, comete el flan y el mantecado. Solamente quiero el mantecado, donde se podría escribir solo quiero el mantecado. Siguiente diapositiva. Pronombres demostrativos sin tilde. ¿Por qué ya no llevan tilde? Por tratarse en su mayoría de palabras graves como ese, esa, eso, esas, eso, esta, este, esto, y de una aguda que es aquel, y que por sus terminantes no podían llevar tilde. En consecuencia, esto termina, eh, estos términos iban tildados en contra de las normas de acentuación. Según la RAE, decidió quitarles la tilde. En conclusión, los pronombres demostrativos deberían escribirse todos en todos los casos sin tilde. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema dobles participios. Ahí. Los únicos verbos que la lengua actual presenta como dobles participios son uno regular y otro irregular. Y son imprimir, que es de imprimido e impreso, freír, que es de frito y freído, y proveer, que es de proveído y provisto. Con sus respectivos derivados, los dos participios pueden utilizarse en distinta, como indistintivamente. Cada uno, en su respectivo caso, tiene diferentes significados, como por ejemplo, hemos imprimido 20 ejemplares. Habían impreso las copias en papel fotográfico. Estos dos tienen distintos significados, como ustedes pueden ver. Ahora el siguiente, nos hemos proveído de todo lo necesario. Se había provisto de víveres abundantes. Y por último, las empanadillas han de ser freídas 2 horas antes y nunca había frito un huevo. Como ustedes pueden ver, estos tienen diferentes, aunque se parecen, tienen diferentes significados y se usan en diferentes ocasiones. Sin embargo, puede dar a la siguiente diapositiva. Okay. Sin embargo, hay verbos que ya no son considerados, doble participio. Por ejemplo, abstraer, afijar, afligir, aisar, asumir, atender, bendecir y circuncidar. Estos ya no se consideran como dobles participios. Okay. Siguiente diapositiva. Ahora les voy a hablar del llamado lenguaje inclusivo.
El lenguaje inclusivo se entiende por la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular, sin perpetuar estereotipos de género. Bueno, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Se refiere a la creación de términos que visibilicen a los grupos democráticos con identidad de género y orientación sexual diferente. Este tema pelea por el género sea para mujeres tanto como para hombres, porque hay tanta discriminación en eso, porque a veces solo se incluye al hombre y entonces la mujer pelea por eso. ¿Y qué cuestiona el lenguaje inclusivo? Enfoca su crítica en la mirada masculina como posición central en el mundo, pues no solo invisibiliza a lo femenino, también marginaliza a las personas de otras entidades trans, aunque intentan describir y definir el léxico de una lengua, los diccionarios son obras redactadas por individuos. A medida que la mujer accede a tales trabajos, el diccionario de la RAE modifica la definición y la sustituye por la expresión genérica. Les voy a dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en 2001, el significado de herrero en el diccionario era herrero 1.m, que hacía énfasis al masculino, hombre que tiene por oficio labrar el hierro. Sin embargo, en el 2014, ese significado se cambió a herrero.ra 2m y f, que es significado masculino y femenino. Persona que tiene por oficio labrar el hierro. Ahí ya no solo se refiere al hombre, sino también a la mujer como tal. Otro ejemplo, en el 2001, oficial 5.m, que también se hace referencia al sexo masculino, dice hombre que se ocupa o trabaja en un oficio. Y en el 2014 esto se cambió a oficial solo como 5 puntos. Persona que se ocupa o trabaja en un oficio. Y ya por último, en 1992 el significado de minero era minero.m, también, como les digo, significado de masculino, y era el que trabaja en las minas, pero sin embargo en el 2014 este también se cambió y ahora es minero 2.m y f, que hace referencia a masculino y femenino y significa lo mismo, persona que trabaja en las minas. Y así hay varios ejemplos de significados que van cambiando conforme a uno de mujer va trabajando en varios oficios que antes solo eran para los hombres, y así entonces el diccionario va cambiando. Lo dejo con mi compañero. Siguiente diapositiva. A ver, el tema que me toca a mí es básicamente si la O está tildada o no. En sí antes sí se tildaba porque se llegaba a confundir con el número 0. Por ejemplo, si uno escribe ¿cuántos años cumples? 17 o 18. La gente podría confundirse esa O con el número 0 y por eso se tildaba. Ahora ya no. Este estilo de diacrítica, como se explicó antes con otro compañero, algunas palabras ya dejaron de tildarse por esta manera. Y como dato, una tilde diacrítica es aquella que se usa para distinguir. Por ejemplo, como está, un ejemplo sería té, pero eso ya no me toca a mí. Acá están los ejemplos de quieres té o café, no va tildado. Terminaré dentro de 3 o 4 días. Acá antes sí se tildaba, pero ahora ya no. O entre los signos que a veces se tildaba o no, como más o menos. Y otro dato, parece que antes también en la química se acentuaba la O porque se podía llegar a confundir con el símbolo del oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, es correcto decir bolsa de agua. Creo que muchos hemos cometido este error de ir a comprar a una tienda y decir, deme una bolsa de agua. Lo correcto es decir una bolsa con agua. La RAE, a través de su portal de Twitter, que creo que es @RAEconsultas, especificó que está bien decirlo, tiene otra connotación, pero lo correcto es decir una bolsa con agua, porque al tener la conjunción de, hay una cierta confusión porque cuando uno dice de agua, hace creer que el material del cual está construida la bolsa es agua. Otra cosa sería
vaso de agua. La gente creería que el vaso está hecho de agua y su contenido es otro. Pero es un cambio difícil de entender porque la gente va a seguir diciendo bolsa de agua. Así es la vida. Pero lo correcto es decir bolsa con agua. Siguiente diapositiva. Se dice recto o derecho, otro de los, digamos, hondureñismos, por llamarlo de alguna manera, que todos conectemos. ¿Cuál es la forma correcta de decirlo? Es voy a ir derecho o voy a ir recto. Aunque derecho como adverbio significa recto o en línea recta, en su ejemplo, para adoptar mayor claridad, lo mejor es decir recto, porque no puede confundirse derecho con decir la mano derecha. Decir váyase derecho puede creer una persona que me tengo que ir por la derecha, y no es así, es ir linealmente hacia un punto. Siguiente diapositiva. A ver, es correcto decir hubo o hubieron. Otra de las grandes problemas que tenemos al hablar. En resumen, lo correcto es decir hubo. Sí es correcto decir hubieron, pero dependiendo del caso, todo hubo o hubieron vienen de la raíz había, si me lo recuerdo, pero en sí, en resumidas cuentas, es hubo. Un ejemplo sería, hubieron muchas personas en la fiesta, eso es incorrecto. Lo correcto sería, hubo muchas personas en la fiesta, porque sí hay ciertas confusiones, se puede emplear para denotar ciertas cosas, para denotar la mera presencia, y básicamente es eso. Siguiente diapositiva. Más mejor o más peor. Otro de los errores que todos cometemos o hemos cometido alguna vez en nuestra vida. Yo he llegado a oír a profesores diciendo más mejor, y es un error común. Todos podemos cometer errores, pero en sí es un pleonasmo. ¿Qué es un pleonasmo? Un pleonasmo es como repetir palabras. Es como decir voy a subir para arriba. Es incorrecto. Cuando uno indica mejor o peor, ya está denotando directamente que esto es superior al resto, como decir, este carro es mejor que el mío. Ya estoy diciendo directamente que es superior en cuanto a calidad o en cuanto a diseño, etc. O puedo decir, este carro es peor que el mío. Ya estoy denotando directamente que es inferior al mío. O sea, ponerle la palabra más al principio sería muy redundante, como decir, incluso he llegado a leer que sería incluso insultante porque estoy demeritando lo que sería el objeto o la persona a la cual me estoy refiriendo. Y creo que eso es todo por nuestra parte. Ahora supongo que irán mis compañeros a las conclusiones. Bueno, en conclusión con el tema de la ortografía, podemos ver cómo la lengua española se encargó de describir de manera exhaustiva cómo funciona nuestra lengua. Y así podemos también observar cómo la ortografía y sus reglas deben adaptarse a la comprensión de poder y los problemas de ortografía en más el y finalmente tenemos, como vimos anteriormente, se sigue adaptando a la lengua y siguen habiendo cambios. Entonces, la lengua española hace que se presenten algunas maneras modernas y una forma sólida de comunicación.
pero a la vez esta manera de comunicación es muy razonada. Y todo esto se propone a que nosotros sigamos las exigencias metodológicas de la lengua, que a pesar de que vayamos adaptándonos con nuevos contenidos y nuevas adaptaciones de la lengua, siempre sigamos la metodología inicial de la ortografía. Así también evitamos demasiados tecnicismos y expresiones que sean difíciles de comprender. Simplemente hay que adaptarlos y siempre seguir las reglas de la ortografía. Finalmente podemos decir que la ortografía también es una base muy sólida y algo muy importante, algo de mucho valor para la lengua. Y así podemos ver de que es algo muy importante en el plano lingüístico. Por ejemplo, para algunos aspectos como la síntesis, también la ortografía es importante en aspectos como ser la redacción. Es algo de suma importancia manejar los conceptos básicos de cómo es la ortografía, ya sea en el habla, respetar los puntos y comas, los signos de admiración, los signos de entonación. Es muy importante tanto en el lenguaje hablado como en el lenguaje escrito. Y esa ha sido la participación de hoy. Muchas gracias.